Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de matemáticas para el Colegio de Bachilleres, y en esta ocasión abordaremos temas como la variación proporcional, la variación no proporcional y la variación inversa. Comenzaré con algunas ideas que por ahí existen sobre la variación proporcional y que a veces no son correctas. Hay quien nos dice, una relación es proporcional cuando crece de manera constante. Veamos este ejemplo. La x aumenta 1, la y 2. La x aumenta 1, la y 2. Pero eso no es suficiente para que sea proporcional, como veremos más adelante. Alguien nos puede decir también que una relación es proporcional cuando aumenta el mismo valor en cada una de las variables. Decimos, la x aumenta 1, la y 1. La x aumenta 2, la y 2. Si observamos en este caso, tampoco es suficiente para decir que es una relación proporcional. Hay quien nos dice que una variación es inversa cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, aumenta 1, disminuye 2. Aumenta 1, disminuye 2, se forma la recta. Pero esa no es la variación inversa, porque la variación inversa, su gráfica no es una recta. Vamos a iniciar este procedimiento mediante una situación de la vida cotidiana. La altura de Mr. Short es medida con clips y botones. Mr. Short mide 6 clips o 4 botones. Como lo vemos, 4 botones igual a 6 clips y ahí está Mr. Short. Por otra parte, su amigo Mr. Tall mide solamente 6 botones. La pregunta es, ¿cuántos clips se necesitan para la altura de Mr. Tall? Ahí muchos dicen, bueno, si son 4 botones, 6 clips. Si son entonces 2 botones, 3 clips. Por cada 2 botones que yo le ponga, son 3 clips. Y mediante ese razonamiento dice, bueno, si tenía 4 botones, le agrego 2 más, pues tengo que agregarle 3 clips. No le puedo agregar 2 botones y 2 clips. Por cada 2 botones que yo agregue, voy a agregar 3 clips. Entonces, la altura sería de 9 clips, expresada en clips. Variación proporcional y no proporcional. Vamos a iniciar con un caso bastante común, que es la preparación de jarra de agua de frutas tropicales, frutas naturales. En este caso, vamos a tomar de modelo el concentrado de Jamaica para preparar agua de Jamaica. Un concentrado de Jamaica. Vamos a ver. Aparece Marta y nos trae 2 jarras. En una de las jarras por acá tiene una jarra que contiene 4 vasos de concentrado de Jamaica y 4 vasos de agua, como puedes ver. Está balanceado, 4 y 4. De la otra mano trae otra jarra igual de agua, pero preparada de otra manera. Trae 3 vasos de concentrado de Jamaica y 5 vasos de agua. La pregunta, ¿cuál tiene mayor concentración de sabor de Jamaica? Decimos, esta tiene 4 y 4, esta tiene 3 y 5. Pues entonces decimos, bueno, la que tiene 4 y 4 es muy fácil, ¿no? Tiene 4 y 4 son 8, 3 y 5 también son 8. Entonces la que tiene 4 y 4 tendrá más sabor intenso a Jamaica. Sale Ana por acá también. Dice, bueno, yo traigo también 2 propuestas. Dice, aquí traigo una jarra que tiene 5 vasos de concentrado de Jamaica y 9 vasos de agua. 5 y 9 nos da 14. Por acá trae en la otra mano otra jarra también de agua de Jamaica que contiene 6 vasos de concentrado de Jamaica y 8 de agua. 6 y 8, 14. Lo mismo, el razonamiento es parecido, ¿no? Decimos, bueno, la que tiene 6 de 14 tiene más, porque esta tenía 5 de 14. Bueno, la que tiene 6 de 14 será la que tenga más sabor
intenso a Jamaica. Cecilia llega también con 2 jarras. En la mano derecha trae una jarra que contiene 6 vasos de concentrado y 8 vasos de agua. Pero del otro lado, en la otra mano trae una jarra que contiene 7 vasos de concentrado y 9 vasos de agua. Entonces ya no tiene la misma cantidad de vasos. Recordemos que 6 y 8 son 14, aquí tenía 14 y acá tiene 7 y 9. Son 16. Entonces, en este caso tendríamos que sacar la concentración ya. Puedes sacarla en porcentaje, decir, por ejemplo, 6 entre 14, lo que te dé ese valor. Y por otro lado, 7 entre 16 para poder hacer la comparación. Ya no la podemos comparar como las anteriores porque tenían diferente cantidad de vasos. Dada la siguiente jarra, te pido que propongas 3 jarras que sean del mismo sabor que esa jarra que trae ahí. Esta jarra contiene 2 vasos de concentrado de Jamaica y 3 vasos de agua. 2 de Jamaica, 3 de agua. Entonces te pide proponer 3 jarras que sigan con ese sabor, que no le cambie el sabor, pues. A mí se me ocurre, pues, ponerle 2 vasos más de concentrado de Jamaica, que ya tendría 4, y 3 de agua, que en este caso tendría 6, entonces sería 4 y 6. Le agrego otros 2 vasos de concentrado de Jamaica y otros 3 de agua, que serían 6 y 9. Pero si en vez de agregarle de a 2 vasos, le agrego 4 vasos. Si yo le agrego 4 vasos, ya de concentrado tendría yo 10, porque tenía 6, más los 4 que yo agregué serían 10. Pero si le agregué 4 de Jamaica, tendría que agregarle, en este caso también, 6 de agua, porque son 2 de Jamaica, 3 de agua. Si son 4, serían 6 de agua. Entonces serían 10 y 15. Todas estas jarras garantizan que tengan el mismo sabor. Ahora grafica en el plano cada una de las jarras desde la que se pone de ejemplo. Vemos que la de ejemplo eran 2 de Jamaica, 3 de agua. Luego le pusimos otras 2, sería 4 de Jamaica, 6 de agua. Le pusimos otras 2, finalmente le agregamos 4 y sería entonces la tercera jarra, y las 2 primeras todas deben conservar siempre esa misma orientación, la misma concentración de agua y Jamaica. Si vemos en la segunda gráfica, todas las jarras van quedando sobre la misma recta. Y aparte de eso, vemos que pasa por el origen. Si trazamos la recta, pasa por el origen. Veamos un caso. Tenemos un barril, el barril grande, lleno de esa agua de Jamaica que hemos preparado. Y ahora la queremos repartir en 2 barriles pequeños que tenemos por aquí, el barril 1 y el barril 2. Hacemos la repartición tomando una medida de a 1 litro y la vamos vaciando. Los 2 barriles pequeños son de 15 litros. Entonces, al primer barril le vaciamos 15 litros y queda lleno. Al segundo barril le empezamos a vaciar, también es de 15 litros, pero nada más se llevó 11 y ya quedó lleno. Nos dicen que el segundo barril tenía algo de líquido en su interior, pero no es posible saber si era agua, si era del mismo preparado de 2 de Jamaica y 3 de agua, o era puro concentrado de Jamaica. Entonces nos piden hacer el análisis, qué pasaría, cómo se comportaría en cada caso. Vamos a ver el primer caso. Si tenía agua, quiere decir que tenía 4 litros de agua, porque se llenó con 11. Si tenía pura agua, eran 4 litros de agua. Entonces, iniciamos. Con el volumen inicial eran 4 litros, ahí vemos volumen total, 4 litros. Pues como todo era agua, son 4 de agua y 0 de concentrado. Pero cuando le agregamos 1 litro, ya tenía 5 litros de líquido total. De esos, de cada litro que yo le voy agregando, acuérdense que tiene 2 y 3. 2 partes de concentrado, 3 partes de agua. Sería
Si fuera medio litro, yo digo 200 y 300. Ah, pues si son 1 litro, 400 y 600. Entonces son 400 mililitros de concentrado y 600 mililitros de agua por cada litro. Entonces, recordemos aquí donde está la columna del total de agua, va a ir aumentando de 600, 600. Cada vez que yo agregue 1 litro, realmente de agua estoy agregando 600. Mientras que de concentrado estoy agregando 400. Veamos entonces, ahí está la tabla, cómo se comporta, cómo fue creciendo de 0.6, 0.6, 0.6, que serían los 600 mililitros, y el concentrado fue creciendo de 0.4, de 0.4, de 0.4, o sea, el 40% era concentrado y el 60% era agua. Si tenía puro concentrado de Jamaica, fíjense, empezamos con que el volumen total eran 4 litros, ahí está, 4 litros. Pero como tenía puro concentrado, entonces el agua era 0 y el concentrado 4 litros. Ahí lo vemos en la tabla. Empezamos igual el mismo procedimiento. Por cada litro que yo le voy agregando son 600 mililitros, o sea, 0.6 litro de agua y 0.4 de concentrado. Entonces empezamos, esta columna de agua va a ir creciendo de 0.6 en 0.6, sería entonces 0.6, 1.2, 1.8, 2.4. Lado de concentrado, tendremos que empezó con 4, 4.4, 4.8, 5.2 y 5.6. Esos valores son la cantidad de concentrado de Jamaica que tiene, que pudo haber tenido si es que el líquido era puro concentrado. Si tenía mezcla de la agua de Jamaica que preparamos inicialmente, que era de 2 de Jamaica, 3 de agua, pues los 4 litros iniciales estaban repartidos entonces. El 40% es concentrado de Jamaica y el 60% es agua. Entonces, de esos 4 litros, tenemos que el total de agua era 2.4. ¿Por qué? Porque si multiplicamos el 60% de 4, 6 por 4, 24, sería 2.4. 2.4 de agua y el 40% es de concentrado de Jamaica. Sería 4 por 4, 16, sería 1.6. 2.4 y 1.6 son los 4 litros iniciales. Y del mismo modo, la columna de agua va a ir creciendo de 0.6 en 0.6 y la de Jamaica de 0.4 en 0.4. Veamos cómo quedan las gráficas de esas 3 opciones que hemos presentado. Si tenía pura agua, si tenía puro concentrado de Jamaica o si tenía una mezcla. Vemos ahí, la recta roja que está en el centro es cuando tenía la mezcla preparada de 3 de agua y 2 de Jamaica. La recta azul es cuando tenía puro concentrado, porque en el eje Y tenemos el concentrado, entonces estamos empezando con 4 litros de concentrado y de ahí en adelante la variación es la misma, 3 de agua, 2 de concentrado. Y la recta que aparece de este lado en rosadito, esa es cuando tenía pura agua, es decir, tenía 4 litros de agua nada más y a partir de ahí le empezamos a agregar 3 partes de agua y 2 de Jamaica. Se les agregó la misma concentración a las 3 jarras y las 3 generaron cada una rectas diferentes. Las 3 rectas son paralelas. Puede ser que alguien te diga, ¿qué pasa o por qué las 3 rectas son paralelas? ¿Será que tienen el mismo sabor todas las jarras? Ahí la respuesta es que no. Aunque se les fue agregando lo mismo, recuerden que como tenía la que tenía agua, aunque le agreguemos un poco de preparado, seguirá estando más aguada. En cambio, la que estaba totalmente concentrada, 4 litros de concentrado de Jamaica, aunque le agreguemos 1 litro, va a seguir estando concentrada y poco a poco va a ir cambiando su sabor, pero la única que no cambia el sabor es la que pasa por el centro, la que empezó con la misma concentración, 2 de Jamaica, 3 de agua, y seguimos con 2 de Jamaica, 3 de agua, seguimos con 2 de Jamaica, 3 de agua, entonces esa recta garantiza que tenga el mismo sabor y decimos que esa es la recta de una variación proporcional. Eso es lo que llamamos variación proporcional. Las otras 2 rectas son variaciones lineales.
variaciones lineales exclusivamente, pero se dice que son variaciones lineales no proporcionales. La recta que pasa por el centro, le podemos poner su ecuación. Dice, su pendiente es delta y entre delta x. Delta y mide 2, delta x 3. Entonces, 2/3. Entonces quiere decir que su ecuación puede ser y igual a 2/3 de x. Las otras rectas, la que pasa arriba no es 2/3 de x. La que pasa arriba es 2/3 de x más 4. Por la recta rosadita, esa también tiene un corte, pero su corte es abajo del origen, en el eje y. Entonces habría que ir calculando que por cada 3 en el eje x bajaría 2 en el eje y. Que la gráfica de una variación proporcional es una recta que pasa por el origen. Las que pasan arriba o abajo del origen son variaciones lineales no proporcionales. Veamos ahora una relación proporcional y no proporcional en tablas. Vamos a ver cómo se explica esto. Aquí tenemos 3 tablas. En la primera tabla empezamos con 0, 0, que se supone que debería ser una variación proporcional, pero vamos a ver. 0, 0, 1, 3, 2 con 6, 3 con 9 y luego dice 6 con... Ahí ese numerito, vamos a ver cómo se va formando. Entonces, si te das cuenta, y lo voy obteniendo, la columna y se va obteniendo al multiplicar la columna x por 3. Entonces, si en la primera columna me aparece 1, en la segunda me aparece 3, si me aparece 2 por 3, da 6. Si aparece 3 por 3, da 9. Finalmente me aparece 6 por 3, debería tener aquí 18. ¿Qué es lo que permanece constante en esa tabla? La K representa la constante, pero la K se obtiene, la K constante es y entre x o x entre y. No hay ningún problema. Lo que permanece constante en una variación proporcional, esto es súper importante, ¿eh? Lo que permanece constante es la división entre variables, es decir, el cociente entre variables. Cuando yo divido en la tabla 1, y entre x, para todos los valores se debe de cumplir. Vean ustedes que si divido 3 entre 1 me da 3. 6 entre 2 también 3. 9 entre 3 también me da 3. Y por último, 18 entre 6 también me da 3. Entonces se cumple. Esa es una tabla de variación proporcional. Si no se cumple, no es proporcional. Veamos la segunda tabla, la de en medio, que empieza en x con 0, 1, 2, 3 y luego 6. Y de este lado empieza igual de 3 en 3, pero empieza en 5. Sería entonces 0, 5, 1, 8, 2 con 11 y así. Vemos que en y va aumentando de 3 en 3 y en x va aumentando de 1 en 1. Pero si yo divido delta y entre delta x, sí se mantiene constante. Es decir, ¿cuánto aumentó aquí en la primera? 3. Y de este lado en x, 1. En la última parte es cuando brinca. Desde 14 se va hasta 23. Desde 14 hasta 23 tenemos 9. Y en x tenemos que de 3 pasó a 6, aumentó 3. Entonces sería 9 entre 3, también te da 3. Esto lo debemos tener en cuenta que lo que aumenta y entre lo que aumenta x, eso es lo que le llamamos pendiente. También se le conoce como razón de cambio o rapidez en cálculo. Y esa sí permanece constante, pero si tú divides y entre x, no permanece constante. A ver, 5 entre 0, no es posible hacer la división porque no está definida. 8 entre 1 me da 8. 11 entre 2 me da 5.5. No se cumple. Lo que sí se cumple, lo que sí permanece es la razón de cambio. Lo mismo pasa con la tabla número 3 que tenemos ahí. ¿Tiene la misma razón de cambio? Sí. Pero al dividir y entre x, no permanece constante. Si decimos, por ejemplo, 0 entre 5 me da 0. 3 entre 6 me da 1 medio. 6 entre 7 me da menos de 1. Casi 1. Entonces, si se dan cuenta, no es constante la
razón entre variables, es decir, el cociente entre variables. Y entre x no se mantiene. Por lo tanto, las dos tablas siguientes no son proporcionales, solamente la primera. Vamos a ver una comparación entre lo lineal proporcional y lo lineal no proporcional. Si te dicen, a ver, su gráfica es una recta. Para la lineal proporcional sí es cierto, para la no proporcional también es cierto. Es una recta. Cuando crece una magnitud, la otra crece. Y cuando una magnitud decrece, la otra también. Dice, cuando crece una, la otra crece. Y cuando decrece una, la otra también. Esta parte lo puede cumplir tanto la proporcional como la no proporcional. Crecen o decrecen, pero no tenemos ahí la relación, y entre x, eso no se va a cumplir. Otra característica sería, cuando te pregunten, lo mismo que aumenta en una de las variables, aumenta en la otra. Yo te diría que eso solamente se cumple cuando es una variación con k igual a 1, es decir, lo que aumenta x es lo mismo que y, lo que aumenta x es lo mismo que aumenta y. En este caso k, la constante, es 1. ¿Por qué? Porque si aumenta x 4, la y aumenta 4. Entonces 4 entre 4 te da 1. O si aumenta 5, la y aumenta 5 también. 5 entre 5 te da 1. Solamente ese caso es donde se mantiene constante. Lo que aumenta una variable, lo aumenta la otra. Pero no es una regla para una variación proporcional. La razón entre variables es constante. Esa característica, esta sí es importante. La razón entre variables es constante. Y eso solamente se cumple para la variación lineal proporcional. La lineal no proporcional no lo cumple. Y por último, la razón de cambio es constante. Alguien te puede decir, bueno, es que tiene la razón de cambio constante, vean. Tú le dices, bueno, con las tres rectas que vimos, las tres tienen la misma razón de cambio. Pero vimos que las tres jarras, esas no tenían el mismo sabor, ¿verdad? La única que mantenía siempre su mismo sabor es la que pasa por el origen. Así que solo la que tiene la razón entre variables constante, esa es variación lineal proporcional. Si solamente se mantiene constante la razón de cambio, pues son paralelas las rectas. Y ya, pero no son proporcionales. Ejemplos de aplicación. Vamos a ver, aquí tenemos este ejemplo. Una persona camina a 2 kilómetros por hora, mientras que otra persona arranca en el mismo destino, en el mismo camino, pero arrancó 2 horas después a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿en qué tiempo y a qué distancia se encontrarán? Entonces partimos la primera recta, vemos la gráfica que parte del origen, 0. Entonces pasa 1 hora, 2 kilómetros, 1 hora, 2 kilómetros. La otra empezó, tenemos el tiempo en el eje X, dice, empezó 2 horas después, empezó en el 2,0. Pero pasó 1 hora, 3 kilómetros, 1 hora, 3 kilómetros, cada hora 3 kilómetros. Y si ustedes observan, aquí en el punto rojo donde se encuentran, justo tenemos que son 6 horas en el tiempo y a una distancia de 12 kilómetros. Ahí es donde se encuentra. Nosotros ahí vemos que la rapidez de cambio, o sea, la velocidad que llevaba cada una de estas personas en que caminaba, la rapidez de cambio era diferente. Por eso las rectas se cortaron en algún momento. En los casos que habíamos analizado, llevaban la misma razón de cambio. Si fueran corredores, nunca se iban a alcanzar porque llevaban la misma velocidad. O sea, tenían la misma rapidez de cambio. Un ejemplo de variación proporcional. Por el consumo de 40 metros cúbicos de agua, se pagan 20 pesos con 80 centavos. ¿Cuánto se pagará por un consumo de 37 metros cúbicos? Nosotros eso habitualmente lo vemos, ¿no? Si la relación decimos aquí sí es proporcional, porque consumo más agua, decimos, pues debo de pagar un poco más. Vamos viendo cuánto sale cada metro cúbico de agua.
hacemos nuestro planteamiento y decimos que 40 metros cúbicos son 20.80 dólares o pesos. Ahora, 37 metros cúbicos, ¿cuánto será de dinero? Como lo constante es la razón entre variables porque es proporcional, si dividimos 20.80 entre 40 y el resultado lo multiplicamos por 37. Sí, 20.80 entre 40, ahí obtenemos la constante K, que es Y entre X. Teniendo esa constante ya nada más la multiplicamos por 37 y nos da 19.24. Aquí quiero mencionar algo muy importante. La variación inversa no es lineal, porque muchos tenían la idea, dice, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, entonces ya es una variación inversa, pero querían graficar una recta y eso no es cierto. La variación inversa no es lineal. La variación inversa, ¿saben qué es lo que mantiene constante? La multiplicación entre las variables. Vemos en la gráfica que aparece 1 con 8. A ver, ¿cuánto es 1 por 8? 8. Aparece el punto ahí. El siguiente punto dice 2 con 4. 2 por 4, también 8. El siguiente punto, 4 por 2. 4 por 2, 8 también. Y finalmente el último punto, 8 por 1, 8. Se mantiene constante la multiplicación entre la variable. O sea, si tenemos una columna XY, nos vamos a dar cuenta si es inversa, porque la multiplicación entre ellas debe ser el mismo valor. Veamos un ejemplo. 23 obreros construyen una casa en 42 días. Dice la pregunta, ¿cuántos obreros se necesitan para hacer la misma casa en 7 días? Fíjate, 23 obreros la construyen en 42 días. Entonces, lo que multiplicamos primero es 42 por 23. Y nos da un total de 966. Ahora quiere decir que todas las multiplicaciones me deben de dar 966. Yo quiero hacer la casa en 7 días. Entonces, ese valor yo lo divido entre 7 y me da 138 obreros. Es decir, cuando yo multiplique 138 por 7, también me va a dar 966. Esa es la variación inversa. Aquí nos presentan unos casos que, bueno, yo se los dejaría para que ustedes los puedan revisar. Dice el de 300 gallinas que se comen un camión de granos en 20 días. Si compro 100 gallinas más, o sea, ya serían 400 gallinas, ¿para cuánto tiempo les alcanzará? 4 obreros pintan una pared en 5 horas. ¿Cuánto tardarán 10 obreros en realizar la misma tarea? Si se dan cuenta, también es variación inversa. Considera el siguiente teclado. Un teclado musical, si lo vemos por ahí, tiene 5 teclas negras, 7 blancas, 5 negras, 7 blancas. Mantiene ese patrón que es la proporción, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿cuál es la razón de teclas blancas a teclas negras del teclado? Blancas a negras. Blancas son 7, negras son 5, sería 7 es a 5 o 7 entre 5. Este patrón de teclas se repite en teclados más grandes y lo seguimos manteniendo ahí. Dice, ¿cuántas teclas negras esperarías encontrar en un teclado con 42 teclas blancas? Si nosotros vemos, dice, ¿cuántas teclas negras esperarías encontrar en un teclado con 42 teclas blancas? Recordemos, 5 negras, 7 blancas. 5 negras, 7 blancas. Entonces, por cada 5 negras tendría yo 7 blancas. 42 lo dividimos entre 7 y decimos que da 6. O sea, 6 veces voy a repetir ese patrón. Y 6 por 5 me da 30. Por ahí debería tener 30 teclas negras y 42 teclas blancas, que haría un teclado de 72 teclas. Entonces se va a ir repitiendo ese patrón. 7 blancas, 5 negras, 7 blancas, 5 negras. Greta participó en un caminatón para recaudar fondos para la lucha contra la diabetes. La gráfica muestra su progreso durante la caminata. Nosotros vemos por aquí que aquí está el tiempo en horas y acá la distancia en millas. Entonces,
vemos, en una hora subió 4 millas. Entonces su rapidez es 4 millas por hora. Sí, porque luego la pregunta es, ¿a qué ritmo camina Greta? Pues serían 4 millas por hora. ¿Cuántas millas esperas que Greta camine en 4 horas y media? Vemos, en la gráfica ya no alcanza hasta 4 horas y media. Si nosotros vemos, por cada hora son 4. Por cada hora son 4. Entonces son 4 horas. Por 4 son 16. Y en media hora caminará 2. Entonces en total caminará 18 millas en 4 horas y media. ¿Puedes realizar un rompecabezas como este que se presenta? Dice, solo que más pequeño. Pero no cualquiera. Debe cumplir con que el lado que ahora mide 5 en el nuevo rompecabezas mida 4. De este modo, el nuevo rompecabezas será más pequeño. Entonces, fíjate bien. Aquí medía 5, ahora va a medir 4. Si este mide 5, el nuevo, el más pequeño, va a medir 4. Quiere decir que el pequeño sería 4/5, lo que el grande. Entonces cada medida grande yo la voy a multiplicar por 4/5, pero si nosotros vemos, es un cuadrado que mide 3 más 7, 10, y acá mide 3 más 5 más 2, también 10. 10 por 10, así estaría el cuadrado, pero ahora esa medida de 10 por 10, nosotros la vamos a multiplicar por 4/5. Decimos 10 por 4/5 y nos da 8. Hacemos la multiplicación y nos da 8. Va a quedar un cuadrado de 8 por 8. Hay que ir ajustando también todas las otras medidas. Veamos que esto de la proporción es tan común como este material que les presento ahora. Estas dos escuadras tienen la misma forma, la misma medida de sus ángulos, pero están de diferente tamaño. Fíjense, esta está pequeñita. Si decimos que esta mide aquí 20 y la grande mide 40, si se dan cuenta, ya entonces 20 y aquí 40. Pues entonces, si esta mide 15, esta va a medir 30. ¿Se dan cuenta? Va a mantener la proporción. Cualquier figura que realicemos a escala debe conservar la proporción en cada uno de sus lados. Y eso es lo que le llamamos variación proporcional. Y nos ayuda a resolver muchos problemas en la práctica, sobre todo con el cálculo de porcentajes. Cuando compramos artículos, decimos, pagué 50 pesos por 4 libretas. Entonces, si quiero comprar 30 libretas, ¿cuánto debo de pagar? Se va manteniendo esa proporcionalidad. Y en todos estos casos, también como lo que es en porcentaje, también se mantiene la proporcionalidad. Con ese rompecabezas, sí me gustaría que ustedes lo pudieran completar, concretar y darse cuenta cómo va dándose la relación entre cada uno de los lados. Yo les agradezco mucho la atención a este tema súper importante en el desarrollo de un estudiante. Y los invito a repasar los ejemplos, a practicarlos y a leer un poquito. Sobre todo, aunque parezca juego, en las redes sociales vienen ahí muchos ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros a ir utilizando la matemática para situaciones cotidianas. Muchas gracias a todos. Les agradezco que me hayan acompañado en esta trayectoria, en este tutorial, porque hemos aprendido bastante sobre la variación proporcional, no proporcional, la variación inversa y sobre todo casos de aplicación práctica. Hasta la vista. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.